Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. Jesús venció al diablo y a sus demonios, a todos, a los principados, a las potestades, pero como un ser humano común y corriente, pero lleno del Espíritu Santo. No quiere decir que Jesús no fuera Dios, es que Jesús tenía el manto de Dios, Jesús era Dios, pero ese manto de Dios, que era la gloriosa, poderosa de Dios, que estaba en él, digamos, la majestuosidad, él siendo en forma de Dios, dice Filipenses 2:6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es decir, cuando Jesús vino a la tierra, Jesús se quitó su poderoso manto de gloria divina y él bajó acá a la tierra como un ser humano. La única diferencia es que él no venía de familia con pecado, no que María no fuera pecadora, es que él no nació de José. Él no nació de semen ni de sangre de José, y el óvulo de María fue inmaculado por el Espíritu Santo y fue fecundado por el Espíritu Santo. Entonces Jesús vino como un ser humano, pero sin pecado, sin iniquidad, sin maldad, sin maldiciones generacionales, porque su sangre, su óvulo, y fue limpiado, fue inmaculado, quitada toda mancha, y fue fecundado por el Espíritu Santo. Él era como si fuera hijo del Padre e hijo del Espíritu Santo. Entonces, el manto que vino sobre Jesús fue un manto poderosísimo. Eso está en Juan 3:34, cuando dice que porque el Dios porque el que envió Dios, las palabras de Dios habla, dijo él, yo hablo la palabra de mi Padre. Dice que era por el Espíritu Santo que él tenía en él. Porque entonces, ¿qué debemos entender? Jesús venció al diablo, venció al reino de las tinieblas, venció a Satanás, a todos sus principados, a todas sus potestades, y los exhibió públicamente. Pero era un hombre de carne y hueso. En los días de la carne, dice, Jesús fue un ser humano y se había despojado de su manto divino como Dios, pero estaba lleno del Espíritu Santo. La clave está en que, y dice que en Juan 14:12, por ejemplo, nos vemos cómo él sanó a todos los enfermos, leprosos, ciegos, sordos, y eso lo vemos también en Mateo, lo vemos en Lucas, lo vemos en todo, y luego en los Hechos de los Apóstoles, todo lo que hicieron los apóstoles, milagros, liberaciones, echó fuera demonios y así hacían sus discípulos, y resucitar muertos, pero no como Dios, sino como un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Jesús nos dijo que nosotros recibiríamos poder cuando Él nos enviara el Espíritu Santo. Y eso se llama unción. Eso se llama tener la unción o tener el manto poderoso. Entonces Jesús no operaba en el manto de su deidad, sino operaba en el manto de un ser humano lleno del Espíritu Santo. Hay personas que tienen mucha unción, pero no saben usar la unción. O hay personas que quieren tener unción, pero no menosprecian los mantos. Yo he ido a muchas iglesias, a congregaciones, a agrupaciones, a retiros, encuentros, donde hay personas que tienen todo el deseo de recibir un milagro y respetan el manto. No solo la persona, no porque yo sea un hombre de Dios, sino que ponen el deseo, el interés, la demanda, el querer ser sanos, el querer ser libres. Pero he ido a otras donde hay unos líderes, pastores, que como que no creen, se sienten incómodos o les da pena pasar bajo la unción del manto que Dios me dio, y entonces no reciben ningún milagro. También lo digo de amigos míos, muy cercanos, de familiares, de personas que me pueden estar acompañando en el ministerio 10 años, pero no han recibido los milagros ni tienen la unción. ¿Por qué? Porque se han familiarizado con de pronto y no ponen el interés, el deseo, el anhelo, la fe, la sed de ser sanos, la sed. Entonces, o no creen, o me conocieron a mí cuando estaba en la carne, cuando cometía pecados, hace 20 años. Entonces dicen, no, pero si Carlos Medina era igual de pecador o hacía estos pecados, pues claro. Pero es que después de eso, a mí, el Señor, después de los incidentes del 2008, 2009, 2010, y especialmente a partir de ahí, me dio un nuevo manto y un gran manto, una gran unción.
pero yo tuve que recibirlo a través de otros. Yo tuve que recibirlo a través de otros grandes pastores que me transmitieron su manto. El manto no de ellos, y el manto de Dios en ellos. Lo digo públicamente. Yo estuve recibiendo la impartición durante muchas ocasiones y en eventos y en reuniones con el pastor Guillermo Maldonado en la iglesia Rey Jesús en Miami. Pero el Señor también me había dado de otros mantos y aprendí de mis pastores locales aquí en Colombia la palabra. Fui evangelizado, fui limpiado, fui lavando. Pero cuando el Señor me entregó un manto, yo puse mucho deseo, mucho anhelo, mucha fe, no en el pastor, no en el apóstol Maldonado, no, yo tenía el deseo de recibir sanidad, liberación y tenía la necesidad de recibir sanidad, deseo, y yo estuve muerto después de 2 infartos en el 2010, pero puse la fe y oré y clamé. Y yo ya había recibido poder y recibí luego más poder y el Espíritu Santo en oraciones, en solitario o a la intercesión que hacíamos en la iglesia ecofamiliar a las 5 de la mañana, los martes y los jueves, durante varios años. Eso es una tarea, eso es un trabajo. Y me acompañaron personas que vieron cómo Dios operó y cómo me llenó del poder del Espíritu Santo, cómo me dio su manto, cómo me dio la unción. Cuando me impartió semejante unción el Espíritu Santo, utilizando hombres o vino directamente él a mí, pues me dio una medida, una llenura. Y yo desesperadamente quería servirle a Dios, desesperadamente quería recibir. Y me transfirió el Espíritu Santo a través de esas personas que he mencionado y de otras personas y otra vez de manera directa. Entonces tengo que tener un deseo de recibir ese manto, recibir esa impartición, como una esponja, capturar el poder del Espíritu Santo. Como ellos operan como con un radar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo mismo los del mundo de las tinieblas. Ellos tienen radares, escanean y ellos saben quién está demandando, quién está deseando, quién está anhelando. El que anhela la brujería, el que anhela la maldad, pues allá recibirá del poder de los demonios o el maltrato que le traen los demonios. Eso sí, siempre los maltratan, terminan desechándolo. A brujos, a brujas, a hechiceras. Pero el Señor y el Espíritu Santo, ellos saben que yo puse demanda, puse deseo, puse anhelo y que era como una esponja y quería recibirlo. Y así cuando fui a recibirlo, lo tenía un propósito. ¿Para qué era? El propósito no era darme poder por darme poder, sino para acercar el reino a mí, para que yo lo llevara a otros y tuviera personas que lo reciban. Y las personas que han recibido más humildes en iglesias en muchos países y ciudades, en varios países, en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en muchos estados y ciudades de los Estados Unidos, en congregaciones, los que más humildemente se acercan y reciben con humildad, no frente a mí, aunque tienen que tener uno respeto por el hombre que es de Dios, el ministro realmente de Dios, pero quieren recibir la sanidad, quieren recibir los milagros, y la palabra dice, el débil diga fuerte soy, y donde abundó el pecado sobreabundará la gracia. Por eso ha levantado grandes liberadores en nuestro ministerio, donde yo he ido. Hay personas que después me dicen, ahora yo libero, ahora yo sano. Hay personas que ni me acuerdo quiénes son, y me dice, desde que usted vino, pero es que el Espíritu, la palabra dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque entonces me ha ungido para dar buenas nuevas, o sea, noticias buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, o sea, a liberar y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Esa es la razón por la cual Dios unge. No me ungió a mí tener poder por tenerlo, pero las personas tienen que tener el deseo y pueden recibir del manto que Dios me dio. Pueden recibirlo cualquiera, en cualquier oración, en cualquier ministración. Entonces, y también se lo puedo transmitir a mis hijos espirituales y a mis hijas y a mis nietos y a mi esposa, a mi familia. Pero lo que pasa es que tienen que tener el deseo. Hay personas que menosprecian o no quieren tanto el manto. Imagínense lo terrible que es menospreciar un manto, que critican, que hablan, pero no, es en la alabanza, en la adoración, en la guerra espiritual donde uno recibe el poder, pero tengo que tener el deseo, el anhelo, el respeto por el Espíritu Santo, por el Padre, por el Hijo, y el respeto por el hombre, que es una vasija. Ella es una vasija, un instrumento que viene, pero viene lleno del Espíritu Santo. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a operar el milagro si no tenemos el respeto, primero el anhelo, el deseo y toda la fe en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y en el poder del Espíritu Santo, en el fluir de la sangre de Jesús en su nombre? Pero no tenemos respeto por el ministro, el pastor que carga el manto especial. Entonces, un manto, una unción, es una unción especial, ¿sí? Y viene acompañado bien de poder, y hay un programa, un plan de Dios. Por eso nosotros tenemos que desear recibir el poder y con humildad.
Pero no podemos criticar, chismear, hablar mal del pastor o hablar mal del ministro, porque le puede pasar lo de María, lo de Aarón, que fueron a juicio. A María, la hermana de Moisés, se fue llena de lepra, quedó como la nieve, dice en Números 12, versículos 8 y 10, dice que ella dice, porque pues no tuvisteis temor de hablar en contra de mi siervo Moisés. He aquí que María estaba leprosa como nieve. Entonces uno tiene que tener temor de hablar de un manto. Yo no hablo mal por eso de ningún pastor, de ningún ministro, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que la unción va unida a la fe y al respeto. Que la unción es tomada y recibida por gente que es como una esponja, no por los que no creen, sino por los que tienen deseos durante una prédica, durante una reunión, de recibir la sanidad, recibir el milagro. Hay otros que también quieren de recibir la unción y la fe y el poder de Dios, pero para hacer negocio. No, esto no es para brujos, esto no es para hechiceros. Ya le pasa lo del brujo Simón, lo de varios que en la Biblia muestran que iban a ir detrás de recibir. No se les puede dar ese poder. Entonces, es alguien que ponga el deseo, el anhelo de recibir el milagro, de tener la unción, pero para ejercitarla, para entregársela a alguien que la absorba como un radar porque tiene la fe. Y el mundo espiritual se mueve así se mueve. Entonces, uno tiene que querer el manto, querer la unción del otro, querer el milagro, ¿sí? Entonces, por eso dice que la palabra nos dice que pone muchos ejemplos con aceite, con fuego, pero nosotros tenemos que reconocer, entender que hay líderes, que hay personas que han sido ungidas por Dios, que Dios las ha elegido para que nos enseñen y nos transfieran de su manto, para nosotros poder operar en milagros. Entonces tiene uno que reconocer quién es, y tiene uno que aprender y pedir, recibir, que quiere, anhelo recibir de ese manto, de esa unción, de ese poder, de ese hombre ungido por Dios, y entender que la palabra viva me va, que Él trae una palabra viva, poderosa, eficaz, y trae aceite, trae fuego. Esa es la unción, ese es el manto. Y uno tiene que respetar el manto, respetar la unción, respetar porque eso viene de Dios, demostrar con obediencia, con sumisión, no criticando, sino todo lo contrario, respetando a esas autoridades que Dios ha puesto, esas personas que ha puesto como hombres de Dios, vasijas llenas del Espíritu Santo. Entonces, hay personas que también reciben milagros y no porque yo necesite que me den regalos ni que me den, pero no honran sino deshonran y después vienen consecuencias desastrosas. Por eso ya hablaba de la recompensa al profeta, es la honra, honrarlo. A veces sí, la honra se demuestra con obediencia, con respeto, con sumisión, digamos, a lo que él dice, ¿sí? Porque todas las personas en la antigüedad no venían con las manos vacías, venían con mucho respeto, con fe y con de pronto algún regalo. Yo no necesito que me den regalos, ni estoy pidiéndolo, pero la Biblia demuestra el poder de la honra, ¿sí? Darle un vaso con agua a un profeta dice que tendremos recompensa de profeta. Eso dice la palabra. Entonces, y cuando uno le dan un manto, ojo, los que han recibido el manto tienen que servir con ese manto. Entonces hay que recibir y es con un propósito. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y anhelen recibir el milagro. Respeten la unción y el manto, el poder, la unción y la gloria del Señor. Y anhelen recibirlo para ustedes porque el débil diga fuerte soy. Donde hubo debilidad, Dios se levanta con mucho poder. A mí me especializó en las áreas donde yo más pecaba y donde era más débil. Por eso yo hago oraciones de personas que se sanan de corazón, se sanan de muchas enfermedades, se sanan de enfermedades mentales, emocionales, de esquizofrenia. He visto vomitar tumores, cáncer, he visto sanar huesos, he visto sanar piel, he visto sanar órganos. Los bendigo en el nombre de Jesús. La unción, la gloria, el manto, hay que respetarlo, hay que anhelarlo, hay que ponerlo en marcha, usarlo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Este es su podcast, los invito al tiempo de liberación los martes, 7:30 de la noche hora colombiana. Su pastor de liberaciones a Día de Milagros, Carlos Medina, su amigo y su siervo. En el nombre de Jesús, amén. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Con poder, con poder, desciende una
Liberación, el podcast.